Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, estamos a la espera de noticias, de información sobre el tema de la audiencia de juicio de la gente de Fundarredes. Se hace entender que en este momento ya debería estarse avanzando sobre este tema, pero no hemos tenido información oficial al respecto. Sin embargo, estaremos pendientes de lo que se haya podido haber dicho hoy en la audiencia, en donde pues se viene acusando a los 3 directivos de Fundarredes, a Javier Tarazona, el presidente de Fundarredes, a su hermano y también a Juan de Dios, quien representa a Fundarredes en el estado Falcón, de delitos como terrorismo y delito también de asociación para delinquir. Vamos a esperar entonces noticias en relación a este tema. Y en otro orden informativo, Nicolás Maduro Guerra asumió el nuevo cargo dentro de la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y es que el hijo de Nicolás Maduro Moros es el nuevo vicepresidente de Asuntos Religiosos de la Tolda Roja. Desde la vicepresidencia de Asuntos Religiosos de nuestro PSUV reafirmamos el compromiso de seguir en oración por nuestra patria. Son las palabras que ha manifestado a través de la cuenta en Twitter. Bueno, la situación sobre el tema de la pandemia y el tema de la pandemia de COVID-19 y el nuevo anuncio de protección y alerta que hace la OMS sobre la viruela del mono, se vincula o se vincularía de alguna manera, según algunos científicos, al tema de la ola de calor por el cambio climático. Para ellos, esta situación de la viruela del mono ha encontrado un ambiente fértil para proliferar debido a al cambio de condiciones climáticas en varias zonas del mundo. Según esta teoría, esta situación pues pudiera estar afectando a muchos países del trópico, y es por ello que en Venezuela se está haciendo una alerta por parte de la Federación Médica Venezolana para que se tomen las medidas y se tomen los controles necesarios que permitan que esta enfermedad pues no tenga mucha difusión en Venezuela. Hasta ahora un solo caso ha sido detectado por parte de las autoridades. Sin embargo, se presume que por cada caso detectado hay 3 o 4 adicionales que se mantienen actualmente en el anonimato. Y la plataforma unitaria discute sobre el proceso para realizar esas elecciones primarias en pro de un candidato opositor único que enfrente al oficialismo en las presidenciales que se van a presentar para el año 2024. A juicio de diversos expertos, con ello pues comienza también la organización de los partidos de gobierno, desde donde buscarán pues contrarrestar al máximo lo posible estos comicios internos. El politólogo Jorge Morán ha expresado que como parte de su estrategia política, el gobierno tratará de fragmentar la oposición, que no vaya unida, sino que existan varios candidatos a estas presidenciales. El analista también ha indicado que por ser en gobierno podría modificar fechas y también las reglas de las funciones a corto para los intereses que al propio gobierno le convienen. Hay mucha molestia en el sector educativo nacional, y ya no es solamente por el tema salarial, es por el pago de los bonos que han llegado chucutos para la mayoría de los trabajadores dependientes del Ministerio de Educación. Se ha señalado que el personal docente del Ministerio de Educación ha puesto el grito al cielo frente a los bonos representados por el bono vacacional, el ajuste salarial, el bono recreacional para jubilados y pensionados, que son cantidades mucho menores a las que ellos esperaban, y las que están previstas en la contratación colectiva vigente. Sin embargo, al parecer,
el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha asumido como cierta la nueva propuesta de contratación colectiva y ha disminuido prácticamente todos los bonos señalados allí. Así que esto ha generado reacciones de molestia e indignación en el sector educativo nacional, específicamente, repito, por el pago del bono vacacional que no cubre para nada las expectativas y el bono recreacional de jubilados y pensionados que ha sido bastante afectado por la situación actual de este pago. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Tenemos información del tema de Javier Tarazona y la audiencia prevista para hoy. Bueno, escuchen esto. Estaba el fiscal, estaba Tarazona, estaban los acusados, estaban los abogados, estaba todo el mundo y llegó la juez y decidió suspender la audiencia sin más alegato que simple y llanamente pues debía suspenderla. ¿Y qué pasó? Se trasladó supuestamente para el 8 de agosto la audiencia de apertura de juicio contra los activistas de Fundarredes. Esto pues ha causado bastante molestia porque estaban todo el mundo, hasta Tarazona, increíble, lo habían trasladado a tiempo. Pero no es de extrañar, siempre se aplazan. Bueno, pero lo cierto del caso es que este es otro tema de negación de justicia, es otra violación a los derechos humanos y sobre todo a generar toda una condición de incertidumbre sobre un juicio que no tiene ninguna razón de ser ni de existir, porque este juicio carece de todo. Así que Javier Tarazona, por cierto, cumplió la semana pasada, tuvo su cumpleaños y lo pasó en detención. El segundo cumpleaños que pasa Javier Tarazona detenido sin haberse sabido las causas efectivas de su detención. Las Naciones Unidas, los países y diversas organizaciones han exigido su libertad y exigen basta de irregularidades en este caso. No es posible, no hay excusa para que el juez haya prolongado la audiencia de inicio, la audiencia de juicio, y obviamente pues en perjuicio de Tarazona y sus compañeros que todavía siguen, a pesar de que están teniendo juicio en libertad ellos dos y Tarazona en prisión. Estos dos últimos todavía también siguen atados al caso y en medio de esta misma incertidumbre que afecta a Javier Tarazona. Y en otro orden noticioso, en la frontera colombo-venezolana, pues se cuentan los días para esa reapertura total. Así, en la ciudad colombiana de Cúcuta cuenta con días de esa reapertura total de la frontera con Venezuela, una promesa que ha realizado la campaña del presidente Gustavo Petro, que se espera se concrete a partir del 7 de agosto, día en que asumirá su cargo. Cúcuta, capital del departamento norte de Santander, el principal paso en los 2.219 kilómetros de frontera común, con el que el pasado pues fue la dinámica de esa actividad comercial que se ha venido abajo en los últimos 7 años por las diferencias políticas entre ambos gobiernos. La frontera fue cerrada en la circulación de vehículos en agosto del año 2015 por Nicolás Maduro, luego de que se rompieran esas relaciones con Colombia a partir de febrero del año 2019. Y esto es lo que se espera que se reabra. Existen muchas expectativas. Hoy precisamente se realizaba una rueda de prensa en la ciudad donde se busca que el gobierno departamental y nacional pues de cuáles son esos apartes y cuál es la expectativa real para ese Colombo venezolano. Es que hay gente que está pensando que esto de la reapertura es simplemente abrir la frontera y dejar pasar a todo el mundo o sacar a cualquier cosa. No, este es un proceso, esto no es de la noche a la mañana y mucha gente está anunciando que el 8 de agosto la frontera estará totalmente abierta y esto es falso. Esto es falso. Esto primero hay que acordar varias cosas, varias medidas entre ambos países para que la reapertura se pueda dar con mayor éxito, con mayor posibilidad de éxito. Y unos que están muy molestos son los miembros del Partido Comunista de Venezuela, quienes han denunciado que el PSUV y el régimen de facto de Nicolás Maduro realizan una campaña anticomunista en su contra. Increíble que esta gente del Partido Comunista que se plegó, fueron uno de los primeros que se plegaron a Hugo Chávez y lo apoyaron en casi toda su política, ahora son perseguidos por el régimen de facto. Ellos alertaron que el régimen y el PSUV escalan en sus agresiones contra el Partido Comunista. Uno de los escenarios es la Asamblea Nacional
donde violan los derechos políticos al impedir que el diputado Oscar Figuera tome la palabra para que dé a conocer las opiniones de los miembros. También, por otra parte, detallaron que los voceros del régimen intentan personalizar el ataque contra el PCB al presentar nuestra política como una opinión individual del secretario general. Yul Yabur, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, agradeció las muestras de solidaridad enviadas por el Movimiento Comunista Internacional y los partidos obreros, así como las bases del chavismo, amigos y simpatizantes que rechazaron las agresiones contra su militancia. Seguimos aquí con más información. Y la venezolana Fabiana Castañeda, quien es oriunda de Barquisimeto en el estado Lara, obtuvo la calificación más alta entre 170 estudiantes del Centro de Artes María Marcia Compres de Santo Domingo, en República Dominicana. El 21 de junio, Castañeda, que alcanzó un promedio de 99 de 100, recibió un reconocimiento como la estudiante más destacada de esa casa de estudios, es lo que ha reseñado el diario venezolano El Impulso. Fue la alegría de ver los frutos de un largo camino lleno de muchos sacrificios, de muchos retos, de muchos obstáculos, pero siempre saliendo adelante a pesar de las diferentes adversidades, con mi objetivo claro que fue superarme cada día más, es lo que ha manifestado esta estudiante. Con tan solo 18 años de edad y además modelo, Fabiana dijo que continuará ahora con sus estudios universitarios siguiendo el mismo desempeño, superarme cada día más, buscando así la excelencia y aprendiendo cosas nuevas para mi país. Bueno, y un poco de comentario que no es usual en el programa, pero debemos narrar las cosas positivas. Venezuela, o el team de cocineros de Venezuela, ganó un importante concurso aquí en Colombia sobre el asado ancestral, el Campeonato Mundial de Asado Ancestral, y han logrado el primer lugar el día de ayer en esta representación venezolana que estuvo participando en este evento que, como les digo, se realizó aquí en Colombia, y superaron a delegaciones de varios países latinoamericanos y del resto del mundo. Así que Venezuela obtiene un título a través de su cocina. Estas son preparaciones en leña y ha sido hasta ahora la mejor representación culinaria venezolana en el mundo, según en este sector, en lo que es el asado y la preparación de comidas a la leña. Así que felicitaciones al equipo, representando también a varias empresas y también locales comerciales de Venezuela en Colombia. Y así, con esta nota, nos vamos a la pausa comercial y musical, pero agradecemos en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y Elmiora. Ya regresamos. Como siempre, extendemos nuestro saludo a la gente de 91.5 FM Aruba Estéreo, que se incorpora a partir de este momento, amplificando nuestra señal en el Caribe latinoamericano, como siempre llevándoles información. Esta mañana, Nancy, hablábamos sobre la situación que vive el presidente de facto, Nicolás Maduro, que no asiste a acto militar, no asiste a acto público, 2 años que no va a un pánico, temor, ¿a qué le teme? Sí, eso es lo que está demostrando, pero ha sido muy contundente lo que ha hecho durante la tarde de hoy el doctor Edgar Otálvora. Él es un connotado opositor venezolano que ha publicado un video del propio Nicolás Maduro, de la propia casa de información, casa militar del régimen, sobre un paseo que hace Maduro al interior del Palacio de Miraflores, un paseo que hace al interior de los jardines del Palacio de Miraflores. Se supone que ese es el sitio más seguro para Nicolás Maduro. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de Otálvora y otros dirigentes opositores es que Maduro hace este paseo con Cilia Flores acompañado de guardaespaldas con escudos antibalas en el patio interno del Palacio de Miraflores. Video oficial del 13 de julio del 2022. Entonces se ve a los funcionarios efectivamente con la protección de los escudos antibalas, y uno se dice, no se siente ni seguro adentro del Palacio de Miraflores, no se siente ni siquiera seguro en una instalación que supuestamente es la más protegida para él. Ni siquiera con sus disfraces se siente protegido. Para nada. Entonces Super Bigote quedó allí, pero en ridículo. Y Spider-Man.
Super Bigote quedó en ridículo porque no se puede proteger él mismo en una circunstancia que uno entiende que debería ser la más segura para él, ni siquiera en el Palacio de Miraflores. Entonces eso explica que si Maduro no se siente seguro en el Palacio de Miraflores, mucho menos en un acto militar, muchísimo menos en un acto de carácter público. Pero ahora tiene que pedirle ayuda a su propio hijo, porque va a regir los hilos de la parte espiritual. No, eso es también otra cosa loca que tendremos el momento para comentarla, pero esto de que Nicolásito Maduro esté al frente del área de cultos en Venezuela, pues habla de hasta dónde hemos llegado debajo en esta calidad de régimen que nos mandamos allá en Venezuela. Y hablando de Nicolás Maduro, hablando de este régimen, recordemos que él promulgó la ley orgánica de las zonas económicas especiales, que además incluyó 5 destinos turísticos, y en medio de esos, uno de los destinos que mayor proyección económica tiene, pues es la Isla de la Tortuga. Las actividades económicas en estas zonas económicas especiales se regirán por un sistema libre de convertibilidad y por planes de financiamiento que serán ofrecidos por instituciones bancarias especializadas para el desarrollo de la economía real y de la economía totalmente productiva. Así quedó establecido en la Ley Orgánica de las Zonas Económicas Especiales, aprobada por la Asamblea Nacional electa en el año 2020 y publicada en la Gaceta Oficial 6710. Los planes de financiamiento deberán ajustarse a las normas dictadas por el Banco Central de Venezuela y el Ministerio con competencia en materia económica, financiera y comercio exterior. Bueno, como plancha chino están los empresarios del Táchira en relación a este tema, entendiendo como cosa fundamental y básica que no fueron incluidos en las zonas económicas especiales, estando de cajón allí mismo en la frontera, habiendo ayudado a la redacción de esta ley, ellos no fueron integrados, y entonces el gobernador del Táchira, el señor Bernal, no sabe cómo explicar el por qué el estado Táchira y su zona fronteriza no fueron incluidas en las zonas económicas especiales. Queda allí un vacío que indudablemente pues desalienta la inversión en Venezuela, especialmente en el estado Táchira, que se aprestaba de alguna manera a esperar esta apertura de fronteras que anuncia el gobierno colombiano y que ha encontrado eco en el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Vámonos a esta hora a escuchar el noti audio de El Pitazo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del noti audio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. El presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, explicó quiénes son las personas que deben estar más atentas para vacunarse y así prevenir la viruela del mono. Si alguien ha estado en Reino Unido, ha estado en España, en países donde pueda implicar un riesgo y ha tenido múltiples parejas y eventualmente regresa a Venezuela o viene a cualquier otro país, tiene que estar pendiente de la posibilidad de que si tiene alguna lesión vesicular o elevadita, que parezca quizás a las lesiones que pueden aparecer otras infecciones como por ejemplo el herpes, pero tiene múltiples lesiones y están a nivel de la boca, a nivel genital, a nivel perianal, hay que sospechar la posibilidad de viruela del mono. Padre Marcos Galvis denuncia amenazas de muerte contra él y 5 mujeres. Y me dijeron, padrecito, si usted sigue molestando con grosería para hacer la capilla de la Castellana, entonces van a haber consecuencias. En primer lugar, tenemos una lista con fotografías de 5 personas, 5 mujeres que nos vamos a llevar detenidas. Familiares del luchador social y dirigente pesquero Alonso Meléndez exigieron al gobierno de Nicolás Maduro y a las autoridades judiciales su liberación inmediata. En una nota de prensa difundida por sus familiares, expresaron que el dirigente fue detenido de manera arbitraria, sin mostrar ninguna orden durante el allanamiento, mediante la coacción y el hostigamiento de su madre y a su hermana. Según relataron, la detención de Alonso Meléndez se dio el pasado 5 de julio en el sector La Florida del municipio de Los Taques, estado Falcón. Los funcionarios dijeron que solo necesitaban que respondiera unas preguntas. Vecinos de La Guaira denuncian 2 años sin agua potable. No llega desde hace 2 años por tubería. Por ello tenemos que recurrir por lo menos una vez a la semana a la compra de cisternas, que no cobran para nada barato. O sea, son entre 15 y 20 dólares que hay que gastar de manera semanal. Rescatista murió al caer de un vagón del teleférico de Mérida. Titi González con la información.
El coordinador de Protección Civil, Jesús López, destacado en el teleférico de Mérida, murió el pasado 22 de julio al caer desde uno de los vagones. Chuy, como era conocido, estaba limpiando una ventana del teleférico cuando perdió el equilibrio y cayó al vacío. Sus compañeros de trabajo lo trasladaron hasta el Instituto Autónomo Hospital de la Universidad de los Andes para ser atendido, pero murió debido a politraumatismo generalizado que le causó el golpe. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para... Bueno, esa es la comunicación que directamente tenemos con elpitazo.com desde acá, desde esta emisora. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, y con esta información nos despedimos en la edición del día de hoy. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes, invitándolas para una nueva edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, el día de mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Radio San José de Cúcuta, 1160 AM.